La Unión Europea tiene la intención de ampliarse, tiene la intención de seguir ocupando territorios, pero sobre todo seguir molestando a Rusia. Sin embargo, existe un pequeño inconveniente, porque para la Unión Europea, o por lo menos para Ursula von der Leyen y a ciertos miembros de este grupo, como lo es el canciller austriaco Karl Nehammer, no es muy importante tener ciertos aliados. Lo más importante es que Ucrania forme parte de la Unión Europea. Debería ampliar y absorber a Ucrania en su estructura. Esto fue lo que dijo Ursula von der Leyen, la presidenta de esta comisión. Esto lo señaló durante un discurso sobre el estado de la Unión en el 2023, pero no habló acerca de la crisis económica que viven la mayoría de los países miembros. No habló, por supuesto, del hecho de que le han entregado miles de millones de dólares, de euros a lo que es Ucrania, y no tienen ni la más mínima idea de en qué se están gastando. Están solicitando, por supuesto, una ampliación del presupuesto para el próximo año, en el cual incluyen el aumento a su salario, el de Ursula von der Leyen y el de su comitiva, y por supuesto a aquellos eurodiputados que no sirven tampoco para nada. Pero bueno, son los puntos más importantes, y también más recursos para Ucrania, no para ayudar a los países miembros de la Unión Europea, no para hacerle frente a lo que es la crisis económica, energética, de costo de vida, absolutamente nada. Lo más importante es Ucrania, el sueldo que reciben, porque ya no les alcanza tampoco por la inflación, y rechazar a ciertos posibles aliados como lo sería Turquía. Ahorita vamos para allá. Primero vamos con Ursula von der Leyen, quien afirmó que la medida para anexar a Ucrania no va a requerir necesariamente una modificación de los tratados de la Unión, la base jurídica de la existencia de este bloque. Porque, como ya se sabe, Ucrania no cumple con todos los requisitos para ser miembro de la Unión Europea. Sin embargo, existía esta posibilidad de modificar los estatutos únicamente para que Ucrania formara parte de la Unión Europea, tal y como pasó con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que hace unos meses dicho fondo se presume de ser completamente neutral, se presume de seguir sus propias reglas con todos, absolutamente todos los países, menos si eres Ucrania. ¿Por qué? Porque se supone que como fondo no puedes prestarle recursos, o en este caso así era el fondo, no puedes prestarle recursos a naciones que se encuentren en conflicto militar. Ucrania. Ya había una nación que había solicitado un préstamo para hacerle frente a la crisis económica, ya estaba en marcha todos sus papeles, ya estaba todo listo. Pero el Fondo Monetario modificó un par de estatutos y dijo, bueno, vamos a prestarle a Ucrania porque finalmente está recibiendo miles de millones por todas partes. Vamos a apoyarlo por parte de todos, y todos están de acuerdo. Todos dijeron, sí, estamos de acuerdo, y le dieron los recursos económicos que eran para otro país a Ucrania. Modificaron todo para entregarle recursos a Ucrania. Y esto era lo que planeaba hacer la Unión Europea para ingresar a Ucrania como miembro. En su discurso en el Parlamento Europeo, de estos personajes que se quieren aumentar el sueldo en Estrasburgo, Francia, von der Leyen recalcó que Bruselas se enfrenta a la tarea histórica de completar nuestra unión, antes de proclamar que el futuro de Ucrania está en nuestra unión únicamente. La líder de esta Comisión Europea insistió en que este bloque no puede permitirse el lujo de dejar atrás a sus compañeros europeos como lo es Ucrania, aparentemente refiriéndose a ellos. Pero sí puedes dejar atrás a todos los ciudadanos de Francia, de Alemania, de Países Bajos, de la República Checa, de Hungría, de España, en fin, todas las naciones que los ciudadanos están sufriendo crisis económica, crisis humanitaria, crisis de costo de vida, crisis energética, incluso hasta una crisis de migrantes que están sufriendo algunas naciones. Pero bueno,
En el mundo de Ursula von der Leyen, en el mundo de Joe Biden, donde el tamaño y el peso importan, completar nuestra unión redunda claramente en intereses estratégicos y de seguridad para Europa. Según von der Leyen, la posible adhesión de Ucrania podría implementarse incluso antes de que se modifique el convenio y los tratados europeos. Bloomberg, sin embargo, citó fuentes no reveladas de la Unión Europea que informaron que algunos Estados miembros abrigan preocupaciones sobre una posible extensión excesiva del bloque al aceptar a Ucrania y canalizar recursos hacia ella. Hay algunos miembros de este bloque, impulsados principalmente por Hungría, por ejemplo, que no está muy de acuerdo en lo que está haciendo la Unión Europea, los recursos que le están dando, pero si cada uno de los países, como dicen, se quieren poner la soga, adelante. Ellos no lo van a hacer. Pero en este artículo señalaron que se han expresado preocupaciones sobre la corrupción de las naciones aspirantes, así que no quieren permitir que se acepte no solo a Ucrania, sino que el canciller austriaco, ahora sí vamos con Karl, ha instado a la Unión Europea a reconocer que Turquía no tiene ninguna posibilidad de convertirse alguna vez en miembro del bloque. Y recordemos lo que Turquía hizo por ellos. Porque cuando solicitaban un voto unánime para la adición de Finlandia en la OTAN, la Unión Europea le prometió muchas cosas, por supuesto. En este caso, podría haber sido el ingreso de Turquía a la Unión Europea para tener algunos beneficios económicos que otorgaba la Unión Europea para sus miembros. Y en ese entonces, Recep Tayyip Erdogan también estaba a punto de entrar en este asunto de las elecciones, así que tenía que aceptar toda la ayuda posible tras el terremoto que acababan de sufrir. Entonces aceptó a Finlandia en la OTAN, que era el último voto que les faltaba. Ahora resulta que no, que siempre no van a cumplir. Nuevamente están rompiendo todas las alianzas. Hizo hincapié este funcionario, Karl, en la necesidad de interrumpir el estancado proceso de adhesión y sugirió que Bruselas explore vías alternativas para profundizar su relación con Ankara, pero que miembro de la Unión Europea no va a ser. En una entrevista a un diario alemán, Nehammer dijo: estamos a favor de una mayor convergencia con Ankara. Entre Ankara y Bruselas, pero la membresía plena de Turquía en la Unión no es imaginable para nosotros. Es importante que nos tratemos unos a otros con honestidad, ahora si quieren honestidad, ¿verdad? Lo que también significa poner fin formalmente a las negociaciones de adición que han estado congeladas durante años y desarrollar al mismo tiempo un nuevo concepto de cooperación entre vecinos. La Cancillería austríaca recalcó que Ankara sigue siendo un socio esencial para la Unión Europea. Recordemos quién les ha estado consiguiendo grano, quién les ha estado dando gas, quién les ha estado dando petróleo, quién les está otorgando el acceso a los recursos rusos. Efectivamente es Turquía, porque hizo estas negociaciones entre la ONU y Rusia. Y en la reunión que acaba de tener precisamente Erdogan con Putin, se habló de este mismo tema, de que Turquía fue a rogarle prácticamente a Vladimir Putin para que regresara y siguiera enviando grano a las naciones europeas. Y así es como le pagan, diciéndole: amigo, no te necesitamos, nunca vas a ser miembro de este grupo. Si te quieres hacer aliado o medio aliado de Rusia, es tu problema. Pero aquí en la Unión Europea no entras. Eso fue lo que le dio a entender. Eso fue lo que dio a entender la Cancillería rusa. Durante la conferencia de prensa conjunta con el comisario europeo de Vecindad y Ampliación, Oliver Varhelyi, el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, exigió acelerar el proceso de adhesión. Sin Turquía, dijo, la Unión Europea no puede ser un actor realmente global. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, también otra polémica personalidad, Annalena Baerbock,
predijo que era poco probable que Turquía se uniera a la Unión Europea en corto plazo. Incluso dijo que el proceso de adhesión estaba congelado debido al aparente fracaso de Ankara en cumplir criterios importantes que son esenciales para estas conversaciones, como el Estado de Derecho, los derechos humanos, entre los temas que impiden este hecho, y no habla de la corrupción, porque tenemos entendido que uno de los puntos más importantes para no unirte o para unirte a la Unión Europea es que no exista corrupción en tu país, tal y como ocurre en el resto de los países de la Unión Europea, cosa que sabemos que es falsa, pero bueno, se supone que tiene que existir cero corrupción en el país que quiera adherirse a la Unión Europea. ¿Y saben quién tiene mucha corrupción? Efectivamente, Ucrania. Hemos revelado, precisamente en los videos anteriores, miles de millones de dólares y euros que se está robando Ucrania, que malversó fondos el secretario de la Defensa, y lo único que hizo Zelensky fue despedirlo y lo vimos paseando en un yate bebiendo champán. Al nuevo líder ya tenía sus antecedentes de corrupto, pero bueno, todos alrededor de Zelensky son corruptos. Vimos diversos formatos de robo, incluso ellos fueron prácticamente víctimas de estos porque se utilizaron a intermediarios para comprarle armamento a los países de la Unión Europea, al propio Estados Unidos, y resultó que el dinero nunca llegó. Aunado a los costos extra, los costos elevados que sumaron a la comida, a los productos para proteger a los militares, todo es una cosa horrible de corrupción. Y aún así, prefiere en este caso Ursula von der Leyen a Volodymyr Zelensky que al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que obviamente todos tienen corrupción en sus países, todos. Existe algún punto por el cual habrá, pero lo más importante es ver cómo se hacen de la vista gorda, se hacen como que no ven lo que pasa en Ucrania, pero critican lo que pasa en otras naciones. Y mientras Ucrania se hunde en la corrupción, en la pobreza, en la tristeza, le van a dar el pase libre, su billete dorado para que ingrese a la Unión Europea, y no se lo van a dar a Turquía, que ya los apoyó en su momento para adherir a Finlandia en la OTAN. Así es como le pagan. Además de todo lo que está haciendo Turquía por el asunto de los granos, y así es como le pagan. No es merecedor de ser miembro de la Unión Europea. Pero Ucrania sí, a pesar de toda la muerte, la destrucción y la corrupción que vive y rige este país en manos de Volodymyr Zelensky. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.